Hola, muy buenas tardes. Hola, maestra Mariana, buenas tardes. Aquí andamos. Hola, hola. Muchas Hola, hola. gracias. Muchas Pues gracias. entonces a Pues la hora que entonces tú a la hora indiques. que tú indiques. Sí, pues yo creo que ya, no sé, ya he visto que andan por acá las ponentes, los ponentes de la siguiente mesa. Entonces, si me lo permiten, pues podríamos dar inicio a la mesa 2. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer Congreso Internacional sobre Espacialidades. Nos da mucho gusto recibirles. Y bueno, pues la siguiente mesa lleva por título Espacios de Riesgo. Y bueno, ya como se ha dado la dinámica desde un inicio, tienen 15 minutos de presentación. Faltando los 3 minutos, estaremos avisando que les faltan 3 minutos y al final de la mesa haremos una ronda de preguntas y comentarios. Bueno, pues vamos a iniciar. Les vamos a presentar a los siguientes ponentes. Presentamos a Eduardo Jerjes Molina Blancas y Stephanie Sherezada Salgado Montes de la Facultad de Arquitectura de la UAP, quien nos van a presentar la ponencia que lleva por título Sistemas de Información Geográfica para el Estudio del Riesgo de Inundación, la Hacienda. Les damos la palabra. Adelante. Bien, no sé si ya se está viendo mi presentación. Ya se ve. Sí, ok, comienzo. Pues buenas tardes, me siento orgulloso de formar parte de este congreso y en esta presentación expondré los avances del trabajo que hemos realizado con relación al uso de los sistemas de información geográfica para el estudio del riesgo de inundación, caso sector La Hacienda en Puebla. Es parte de mi trabajo de tesis para maestría y mis asesoras son la doctora Stephanie Salgado y la doctora María Lourdes Guevara. Como contexto, en la ciudad de Puebla se presentan inundaciones recurrentes en zonas habitacionales que tienen como causa antrópica básica la edificación de viviendas y equipamientos en zonas que no son aptas para el desarrollo urbano. El río Alceseca es un eje estructurante alrededor del cual se construyen múltiples asentamientos urbanos. En ese caso específico, al sureste de la ciudad se encuentra la colonia La Hacienda y la unidad habitacional La Margarita, que sufren de inundaciones frecuentes. Ya existen esfuerzos y estudios para evitar el riesgo de inundación por parte de instituciones públicas, privadas y académicas. El Atlas de Riesgo para el municipio de Puebla presenta en la información disponible a través de sus plataformas digitales 3 capas vectoriales que se pueden usar en sistemas geográficos para estudiar los alcances de inundación que ellos proponen, con 3 niveles de probabilidad de ocurrencia: baja, media y alta. Los estudios geográficos de intersección de la capa de inundación con probabilidad baja, que es la más extensa espacialmente, y la capa de asentamientos urbanos de toda la ciudad de Puebla, nos dan los siguientes resultados. Existen 491 asentamientos en riesgo por el desbordamiento de los ríos que atraviesan la ciudad, de los cuales 262 son involucrados por la capa de inundación de probabilidad alta y 417 por la capa de probabilidad media. Por el traslape de polígonos es importante aclarar que cada uno de estos conjuntos no está incluido en el conjunto de número mayor y no son independientes. Aún así, el Atlas no especifica una metodología de cómo determinaron estos polígonos. Nuestra zona de estudio se encuentra al suroriente de la ciudad de Puebla, a orillas del río Alceseca. Esta es un área que abarca la colonia La Hacienda, la unidad habitacional La Margarita y el fraccionamiento Camino Real. Zona que hemos llamado sector La Hacienda, debido a que esta colonia es la que sufre de mayores daños, donde se presentan inundaciones recurrentes con un periodo de retorno de 3.6 años,
con base en el estudio de Flores. Aquí viven 27.710 habitantes, de los cuales 6.200 son menores de 14 años y 3.330 son mayores de 60 años, quienes representan la población más vulnerable, con base en los datos demográficos obtenidos de la página del INEGI. En el sector de la hacienda suceden recurrentemente inundaciones debido al desbordamiento del río Alceseca. La construcción del riesgo, de acuerdo con la teoría de Beck, está constituida por factores naturales y antrópicos. Por eso se toman en cuenta los siguientes: la topografía de la zona, que es accidentada, las lluvias atípicas tanto en intensidad como en duración, que existe un asolve de la zona causado por basura, desechos y sedimentos, de los cuales la mayoría son depositados por la gente. El método de urbanización construye el cauce del río Alceseca al construir demasiado cerca del paso de las aguas. Los habitantes siguen construyendo viviendas y equipamientos en esa zona y se siguen expidiendo permisos de construcción. Las obras hidráulicas son insuficientes y colapsan con la acumulación del agua. Por medio de estudios fotográficos y recorridos de campo en la zona, se puede comprobar que se han realizado obras de prevención que no son suficientes para contener los desbordamientos del río, con un revestimiento de concreto en el lecho del río que no abarca más que la mitad del recorrido del sector de estudio, causando que el agua circule a mayor velocidad y a partir del punto donde termina el revestimiento, que los desechos transportados se acumulen en esa zona y que haya, por lo tanto, mayor riesgo de que el agua rebase el lecho del río. Como dijimos anteriormente, en el Atlas de Riesgos Naturales, publicado en 2012, se define una zona de riesgo de inundación. Sin embargo, se identificó que dicha información es imprecisa comparada con el fenómeno real. De hecho, se puede observar que reporta como inundable un área por la cual no transcurre ningún río, y en esa zona no se ha encontrado evidencia de que hayan ocurrido inundaciones históricas. Por lo tanto, es necesario realizar el análisis espacial mediante sistemas de información geográfica para determinar con precisión la zona de riesgo de inundación. Con base en los datos anteriores, planteamos la siguiente premisa. Los estudios que se han realizado para evaluar el riesgo de inundación en el municipio de Puebla no han sido lo suficientemente precisos para identificar y evaluar la vulnerabilidad física y social de los asentamientos urbanos. Por lo tanto, se considera necesario aplicar las tecnologías en los sistemas de información geográfica para realizar el análisis espacial de los procesos que inciden en la generación del riesgo, que permita replantear y reevaluar nuevas estrategias de prevención y mitigación del riesgo de inundación en asentamientos urbanos. Para definir con mayor precisión las posibles zonas de inundación, se propone el uso de los sistemas geográficos para un procesamiento de una combinación de imágenes satelitales, datos de elevación del terreno y datos demográficos disponibles en la página del INEGI, con datos vectoriales ya existentes y otros generados durante el estudio. El uso de estos sistemas es útil para realizar una generación de escenarios potenciales de los distintos eventos de inundación, un análisis y un modelado espacial dentro de un espacio específico de interacciones, cuyos resultados permiten identificar la vulnerabilidad física y social a la que están expuestos los habitantes del sector de estudio. Con base en las teorías de Bucay, en ese estudio se usó el análisis espacial y la aplicación de las tecnologías de información geográfica para lograr un modelado espacial. En ese caso específico, se usó el software GECRAS para incluir cortes transversales al cauce del río y QGIS para representar el modelado espacial, los cuales son sistemas abiertos, es decir, de licencia de uso gratuita.
y nos indican que la topografía del área provoca que los escurrimientos de agua desde el río tiendan a inundar en una mayor área la zona de la colonia La Hacienda, debido a que esta colonia se encuentra situada en un terreno bajo y en gran parte está edificada sobre la ribera del río, lo cual la convierte en una zona fácilmente inundable y con alto riesgo para la población. Los cortes número 8 y 9 son muy representativos y nos muestran a qué distancia y altitud se encuentran las áreas urbanas construidas a cada lado del río. Las curvas de nivel representadas en el software QGIS y que se ven de color morado nos indican las áreas de terreno que están a la misma altitud. Nos ayudan a reconocer a qué altitud se encuentran las distintas edificaciones y se pueden comparar con la altitud del cauce del río. En ese caso, se despliega una capa que contiene la imagen satelital de una parte de la zona de riesgo, con el río al centro, y las construcciones que se encuentran más cerca del cauce a cada lado. Se puede ver en esa parte que las construcciones comienzan a una altitud de 2.124 metros sobre el nivel del mar. El paso normal del agua se encuentra a 2.112 metros en promedio, lo cual da una elevación de 12 metros de elevación de este lado. Mientras que las primeras construcciones que se encuentran en este lado corresponden a la colonia La Hacienda, que están a 2.116 metros en promedio, con una diferencia de solo 4 metros sobre el paso del agua en el río. Esto es una primera evidencia de que esta zona se encuentra bajo mayor riesgo de ser inundada si crece el agua a una altura mayor a 4 metros sobre el paso normal del agua. Como parte del modelado espacial de la zona de estudio, se puede realizar un estudio en el que las pendientes del terreno están indicadas por tonos de intensidad progresiva, indicando con tonos en rojo oscuro las zonas con mayor inclinación, por lo cual se reconoce qué áreas están construidas en zonas con poca diferencia de altitud con respecto al lecho del río. Se puede ver que el asentamiento urbano La Margarita se construyó sobre un terraplén que eleva la zona habitada un promedio de 12 metros con respecto al cauce del río, mientras que la colonia La Hacienda presenta en la zona de menor elevación una diferencia de 4 metros. Además, gran parte de la colonia está asentada sobre una zona con pocas diferencias de altitud, lo cual evidencia que hay una zona amplia y plana muy cerca del paso del río y que por lo tanto es una zona fácilmente anegable si el agua se sale del cauce. 3 minutos, por favor. Sí. Por medio de una intersección entre capas que representan las manzanas de la zona con datos de los habitantes de cada una y la capa calculada de inundación con probabilidad media, se pueden establecer las construcciones afectadas por ese nivel de inundación, con su situación geográfica y el número de habitantes afectados. Una estimación de la vulnerabilidad por medio de modelados como el anterior nos arroja un aproximado de 202 viviendas y 79 vialidades bajo riesgo de inundación, 2 escuelas, una iglesia y 3 parques. En las zonas indicadas como inundables hay un aproximado de 22% de personas menores de 14 años y un 12% de personas mayores a 60 años, lo cual da un total de 34% de la población bajo vulnerabilidad alta. Como resultados, después de hacer la comparativa entre la información que arroja el análisis espacial con la información oficial, pudimos observar que hay una diferencia importante en los datos que nos permitió identificar que la información oficial da datos muy generales y que no llegan a un alto grado de especificidad. Comparando los resultados se puede ver una diferencia muy notoria en las posibles áreas inundables, en donde el estudio geográfico reconoce un área más pequeña y específica para las posibles áreas afectadas, y eso nos va a permitir una mejor planeación de las medidas de prevención y respuesta
a los desastres en la zona. Como conclusión, la información disponible por parte de las dependencias gubernamentales es incompleta. En el caso de los habitantes de las zonas de riesgo, se dispone del número de habitantes por manzana y no por vivienda. Son datos reservados por el INEGI. Realizar un estudio con sistemas de información geográfica con base en información de elevación del terreno con una resolución alta, que en este caso fue de 5 metros, usando sistemas de información hidráulica para generar los posibles escenarios de inundación y fotos satelitales, nos da un panorama más detallado de que los estudios oficiales y pueden ser una herramienta poderosa para apoyar en una planeación más específica de los esquemas de prevención y respuesta a las inundaciones, la cual puede ser utilizada por las distintas corporaciones y dependencias involucradas en dicha prevención y respuesta, y por las dependencias que emiten los permisos de construcción para lograr que la expansión urbana sea más ordenada y más enfocada a la prevención de los desastres que a la respuesta cuando ya ocurrieron. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Ahora le damos la palabra a los siguientes ponentes. Le damos la palabra a Uriel Barrios Rodríguez, Stephanie Sherezada Salgado Montes y María de Lourdes Flores Lucero, igual de la Facultad de Arquitectura de la UAP, quienes nos presentarán sistemas de información geográfica para la prevención de riesgo de inundación en asentamientos irregulares, caso Colonia Encinal. Adelante, por favor. Sí, gracias. Nada más que aún sigue la presentación de mi compañero. Sí, sí, estoy tratando de quitarla. A ver, Sí, un momentito. Ahorita ya le quito la presentación. Permítame. Ok. Se le pasaré a la doctora. Listo. Sí, por favor. Gracias. sí, ya nos está viendo, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Ahora sí. Voy a apagar tantito mi video porque tengo un poquito de lag. Perfecto. A continuación, voy a presentar la ponencia que lleva como título Sistemas de Información Geográfica para la Prevención de Riesgo de Inundación en Asentamientos Irregulares, caso Colonia Encinal, elaborada por las doctoras Stephanie Sherezada Salgado Montes, María de Lourdes Flores Lucero y su servidor Uriel Barrios Rodríguez. Es una investigación que se sigue desarrollando en la maestría en ordenamiento del territorio. El agua es un recurso natural y prescindible para la vida y para el desarrollo de la sociedad, pero también puede provocar grandes desastres cuando los caudales presentes en una región sufren grandes transformaciones que los convierten en peligros, principalmente por la incidencia del hombre en el entorno y la presencia de agentes perturbadores. A manera de contexto, se presenta un esquema para entender las condiciones que inciden en el riesgo de inundación. A nivel nacional encontramos diversas amenazas de tipo natural que refieren a condiciones del suelo, condiciones topográficas y condiciones del clima. Sin embargo, a partir de un proceso de antropización, ponen en condiciones de vulnerabilidad a la población, principalmente cuando se presentan asentamientos urbanos que se encuentran en situaciones de precariedad, situándose en zonas pues no aptas para el desarrollo urbano y que se ven potenciadas por la desvinculación de las 3 escalas gubernamentales, por la baja capacidad del personal y por los bajos estudios hidrometeorológicos, ya que son de manera muy general y esto se ve reflejado en la falta de información espacial para estos estudios, donde en sus variables metodológicas ambientales no se enfatizan los procesos sociales que inciden
en la construcción del riesgo, y algunos autores como Label y Ulrich Beck mencionan esta vulnerabilidad. Estas dos condiciones han generado riesgos de inundación a nivel nacional con pérdidas económicas de 210 millones de dólares cada año, pero que sobre todo, y que es lo más grave, han afectado a 20 millones de personas, destacando personas en situación de discapacidad, situación de vejez y en situación de infancia, según datos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. En este contexto, y específicamente en el caso de estudio para este proyecto, se aborda en una escala local como lo es la colonia El Encinal, la cual es un asentamiento irregular ubicado al noroeste del estado de Puebla, en la Sierra Norte, en el municipio de Jicotepec, específicamente en su cabecera municipal. Como se puede ver en el mapa, está estructurada con base en las condiciones topográficas y también a los escurrimientos de agua intermitentes que se presentan en la colonia, ya que es un terreno irregular con 90% de la superficie accidentada. Su morfología urbana de las manzanas y las viviendas fueron construidas adaptándose a estas condiciones naturales y particularmente a la presencia de un arroyo. Dentro de la colonia El Encinal existen 10 manzanas con 286 viviendas y 1,056 habitantes. A partir de estas observaciones, identificamos el siguiente problema. En la colonia El Encinal, las personas que se ubican cerca del arroyo abandonan sus viviendas en tiempos de lluvia, durante los meses de junio a octubre, debido a que el canal colapsa por el estancamiento de desecho de residuos sólidos y de la erosión hídrica, generando inundaciones en aguas negras, como se puede ver en la imagen 1, en donde el arroyo ya se convirtió en un canal de drenaje. También ha habido casos de inundaciones tanto en avenidas como en viviendas. Esto se ve en la imagen 2, en donde se muestra una visibilidad de esto y en la red de vivienda. Entonces, esto ha causado pérdidas materiales, bienes e inmuebles, dado que la mayoría de ellas están construidas de madera, cartón y algunas de polietileno de baja calidad. Uriel, ya no te escuchamos. Laderas fuertemente inclinadas, generando desplazamiento de tierra y rocas sobre el arroyo, ocasionadas por la erosión hídrica, con una precipitación anual de 599 milímetros, generando grandes volúmenes de agua que han llegado hasta más de 45 centímetros. Como se puede ver en la imagen 6, la línea de humedad de algunas viviendas. Por otra parte, están las condiciones antropogénicas, empezando con la ubicación de la colonia, ya que está ubicado en una zona poco apta para el desarrollo urbano. El Encinal se localiza en zonas federales y cerca de ductos de Pemex y líneas de alta tensión. Como se ve en la imagen 7 y en la imagen 8 se muestran los tipos de vivienda existentes, algunas en mal estado y construidas con materiales pues no adecuados. Los habitantes obstruyeron el lugar donde se originaba el arroyo, el cual fue tapado con tierra y piedras. El cauce se utiliza como desecho de residuos sólidos proveniente de las viviendas. La población y el gobierno actúan ante la emergencia. Sin embargo, no se observan acciones preventivas que puedan evitar que sucedan las inundaciones o que puedan evitar que se siga degradando las condiciones ambientales y que se genere un riesgo de inundación. Un ejemplo de ello es que el lugar ya lo ocupan para tirar cualquier tipo de basura, como bolsas y botellas, como se ve en la imagen 9. Ahora, las mismas viviendas obstruyen el mismo cauce, ya que están construidas sobre él, quitando la barrera natural que servía para la absorción de agua y disminuía su desbordamiento. Lo más importante es que el arroyo se modificó para que las zonas habitacionales
descargaran sus residuos de aguas negras hacia el canal, por medio de tuberías de drenaje como la colonia El Encinal y otros 4 asentamientos que están también en situación de riesgo. Sus rutas de desagüe son en ese sentido debido a las condiciones topográficas, ya que esos asentamientos se ubican en un terreno más elevado y por esta razón el arroyo se ha convertido en un canal de aguas negras, por lo que cuando se desborda el arroyo, las viviendas se inundan con aguas residuales. Para definir la zona de riesgo, se hizo uso de la tecnología SIG, en la cual se aplicó el análisis espacial con base en información proveniente del CENAPRED y de INEGI, además de información georreferenciada en los recorridos de campo, y como resultado de este análisis espacial se generó cartografía. Uno de ellos es este mapa, el cual es una aportación que demuestra la delimitación de las condiciones de riesgo en la colonia El Encinal, basado en las condiciones naturales, donde destacan 2, que son la hidrografía y la topografía, y también las condiciones antrópicas, como las rutas de desagüe, que ayudan a definir la problemática de inundación, como se ve en la fotografía 4, el área natural con las pendientes inclinadas, y en la fotografía 5, el tubo de drenaje de una vivienda, el cual da hacia el arroyo. A partir del análisis de las condiciones naturales y condiciones antrópicas antes mencionadas, el diagnóstico técnico de los niveles a los que llega el agua, los diferentes tramos del arroyo y las altitudes a las que se encuentran las viviendas, permitieron identificar las manzanas y los tramos del arroyo con mayor vulnerabilidad en la colonia El Encinal, determinando condiciones bajas, medias y altas de riesgo. Esta información se corroboró con la percepción social, colocando en situación de vulnerabilidad 59 viviendas, en las cuales hay 248 habitantes que se localizan alrededor del arroyo, debido a que las viviendas están hechas de materiales pues no resistentes a estas condiciones de riesgo. En muchos casos son de lámina y cartón, por lo que no existe una regulación de estos predios, originando que más viviendas se sitúen sobre el arroyo, incrementando su riesgo en caso de alguna emergencia. Por la parte de gestión, el gobierno no se han generado instrumentos que evidencien el riesgo de desastre debido a la mala planeación urbana. En cuanto a accesibilidad al suelo, acceso a la propiedad, que dificulta que las personas puedan comprar en una zona consolidada de la mancha urbana. En los últimos años se han realizado obras gubernamentales para el mejoramiento del drenaje y alcantarillado. Sin embargo, las obras no culminaron y aún se observan materiales de construcción sobre el espacio público como las vialidades, y esto está incentivando e incidiendo en el arrastre de materiales hacia el arroyo, y en muchos casos han obstruido su cauce, como se ve en la imagen 10. Estos tubos de drenaje que aún siguen, 11, perdón, que aún siguen en la vialidad. Por lo tanto, el ayuntamiento ha incentivado estas iniciativas, siendo ellos los primeros en construir vialidades y banquetas sobre el arroyo, como se ve en la imagen 12. Son vialidades mal diseñadas y construidas en las que el pavimento se está agrietando y partiendo. En muchos casos ya hay hundimiento, como se ve en la imagen 10. Dentro de estos procesos de gestión de riesgos, los SIG se han subutilizado como una tecnología para generar, procesar y detallar información geográfica. La información que existe para el análisis de riesgos está disponible en una escala administrativa estatal como Atlas de Riesgo, por lo que no permite identificar el riesgo que existe en este tipo de asentamientos irregulares. Esta falta de información obstaculiza la generación de estrategias de prevención de riesgos de inundación. En cuanto a instrumentos, a nivel municipal, Icotepec solo tiene uno, que es el Plan de Desarrollo Municipal. Se está elaborando un programa de protección civil, pero no se tiene un atlas de riesgo ni una carta de uso de suelo, por lo que no hay regulación de los predios.
lo cual incrementa su riesgo. Sin embargo, se han identificado algunos instrumentos a diferentes escalas que pueden servir como base para empezar a generar unos nuevos instrumentos a una escala municipal y aterrizarlos a los asentamientos urbanos, como esta colonia. Cabe señalar, Quedan 3 minutos. gracias, cabe señalar que estos instrumentos están en su proceso de análisis. Entonces, es necesario una normativa sólida e incluyente que articule el enfoque espacial para establecer la participación y responsabilidad de los diferentes actores involucrados que hayan transformado el entorno de tal manera que éste se convierta en vulnerable. Para sustentar este diagnóstico técnico, realizamos un análisis para reconocer la percepción social. Hubo entrevistas a través de videollamadas con los habitantes que se encuentran dentro de la zona de riesgo y también los que se encuentran cerca del arroyo, para entender la construcción del riesgo. Además, ya he tenido acercamiento con las autoridades en donde ellos demuestran la subutilización de los sistemas de información geográfica para estos estudios, puesto que no se les ha sacado el mayor provecho que tienen para generar información detallada a una escala de asentamiento urbano y además actúan de manera desvinculada con la población. Como reflexión, se plantea lo siguiente: la carencia de estudios hidrológicos que identifiquen el riesgo han sido subutilizados como una herramienta para la identificación de desastres hidrometeorológicos, generando aspectos de vulnerabilidad frente a la prevención de inundación. La revaloración de los sistemas de información geográfica para el análisis espacial aplicado a un asentamiento irregular en zonas de riesgo de inundación, como la colonia del Encinal, proporcionó información específica para determinar las causas y consecuencias de la construcción del riesgo. La información contribuye a concientizar a la población y autoridades públicas acerca de las situaciones de vulnerabilidad y, además, a la toma de decisiones. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Uriel, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a dar paso a la siguiente ponencia y presentan Erika Zamora Islas, Gloria Carola Santiago Aspiazu y Julia Edith Mundo Hernández de la Facultad de Arquitectura. Ellas van a presentar la siguiente ponencia que lleva por título Imaginario del riesgo de agotamiento del agua para el cultivo bajo invernadero de tomate rojo en Aquixtla, Puebla. Les damos la palabra. Adelante. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante, por favor. Un favor, si puede bajar, la persona que va a exponer puede bajar el volumen de sus bocinas para que no entre esa retroalimentación o eco. ¿Está bien así? Un poquito más, solo un poco más. Claro. Gracias. ¿Está bien así? Está bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Zamora Islas. Soy estudiante de la maestría en ordenamiento del territorio de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Mi tema es Imaginario del riesgo de agotamiento del agua para el cultivo bajo invernadero de tomate rojo en Aquixtla, Puebla. El municipio de Aquixtla se localiza
en la Sierra Norte de Puebla, con un total de 9,000 habitantes. La principal actividad económica es el cultivo de tomate rojo en invernadero. Estos invernaderos iniciaron con un programa piloto de tecnificación en 2003, con 3 invernaderos de 300 metros cuadrados cada uno. Para 2005 existían 31 invernaderos instalados de 1,000 metros cuadrados cada uno. Y para 2020 existen 703 invernaderos de distintas superficies. El creciente cultivo de tomate rojo en invernadero ha generado, además de impactos, importantes daños a los recursos de la localidad, particularmente el incremento del consumo de agua y el manejo discrecional de los sistemas de distribución ponen en riesgo la convivencia pacífica de los habitantes. El objetivo de este estudio es identificar si el conocimiento de los productores de tomate rojo sobre el uso y consumo del agua es suficiente para la implementación de medidas de promoción del uso racional y cuidado del recurso, a partir de un análisis de los imaginarios del riesgo de su inminente agotamiento. La geografía de lo imaginario como sistema de imágenes que se mueven en 2 esferas, pasado y futuro, Licona 2000, se analiza mediante entrevistas a partir de la experiencia que tienen los productores del uso del agua en ciclos de cultivo anteriores y su visión a futuro. De la aplicación de los instrumentos, los resultados encontrados fueron que el requerimiento por módulo de 1,000 metros cuadrados por día de agua es en promedio 2,500 litros. El 85% de los productores obtiene agua de manantial para riego, 15% agua de lluvia y 29% de cauce de ríos, 6% de barrancas. Sí obtienen agua de otro medio, y es que la compran en pipas proveniente de río o de otro municipio. El 79% de los productores almacena agua de lluvia de las cubiertas de sus invernaderos, el 21% no canaliza el agua de lluvia, y actualmente para el 56% de los productores es suficiente el agua con la que cuenta para los cultivos. Sin embargo, para el 44% no es suficiente. La manera en la que lo resuelven es que no siembran por lo menos el 50% de sus invernaderos o compran agua en pipa. El 79% de los productores piensa que no será suficiente el agua en el futuro, y el 21% piensa que sí será suficiente el agua en el futuro. De acuerdo a los resultados, el consumo de agua es de 1 litro diario de agua por planta. En un módulo de 1,000 metros cuadrados siembran entre 2,000 y 3,000 plantas, por lo que el requerimiento será en promedio de 2,500 litros diarios por módulo de 1,000 metros. El área total de los participantes es de 40 hectáreas, por lo que requieren 1,000 metros cúbicos por día, o lo que es 160,000 metros cúbicos por ciclo. Para esta investigación se estimó el área total de invernaderos del municipio con base en la imagen satelital de Google Earth y con la ayuda del programa QGIS, y se obtienen 195 hectáreas en total en el municipio cubiertas por invernaderos, lo que requiere 4,800 metros cúbicos de agua por día, o 806,400 metros cúbicos por ciclo. ¿De dónde obtienen el agua que utilizan para sus cultivos? En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos. En la imagen 1 y 2, el manantial cuenta con 100 beneficiarios. En la imagen 3 vemos que la adquieren también en pipa, y en la imagen vemos cómo la cultivan, aprovechando la pendiente de las calles, canalizan a través de pequeños tubos y un canal hasta la presa de almacenamiento. Otros productores, sin modificar el cauce del río, el principal río Ayacuauhtolánico, que cruza de sur a norte el municipio, instalan bombas de agua en el cauce del río, y
Algunos otros, como vemos en la imagen 1 y como vemos en la imagen 2, hacen modificación y embalse del cauce del mismo río, aguas abajo. En esta parte vemos cómo colocan sacos con arena para impedir que el río continúe fluyendo. Excavaron el fondo del mismo y colocan una bomba para llevar el agua hasta las presas. En estas imágenes podemos apreciar también la captación del agua de lluvia a través de instalaciones. En esta parte hay un canal, en esta parte el suministro a la presa, y cuando es el momento de lluvia, el productor lo que hace es bombear esta agua hacia una presa más grande. Este productor, el de la imagen 2, canaliza y almacena en una presa que se ubica justamente atrás de su invernadero. Sobre la administración del agua de manantial, que es parte de la generación de los conflictos. Para poder obtener el permiso para el beneficio de explotación del agua, es necesario solicitar en Conagua, denunciar el uso que se quiere dar al recurso, constituir un grupo de beneficiarios y constituir legalmente el grupo de beneficiarios, y al cumplir los requisitos obtener el beneficio y administración del agua. Los requisitos son denunciar el caudal que se va a explotar, denunciar el caudal con el que cuenta el manantial, y se obtiene el permiso. Siempre ha sido así, dicen los productores. Sin embargo, el origen está en las reglas de operación de Conagua, y por lo que no se ha cuestionado que grupos de poder por localidad cuenten con la mayor cantidad de agua. Las localidades que no tienen manantial no tengan agua tampoco, o los vecinos originarios de localidades con manantiales que no son propiedades de acciones de agua no puedan contar con agua. La administración del agua se distribuye a los beneficiarios a través de acciones de agua, que equivale a horas de bombeo de agua hacia sus presas. Los factores internos y externos de la situación presente se determinaron mediante un instrumento que también aborda como línea transversal el uso de agroquímicos en el cultivo. En estas gráficas podemos apreciar las tres vertientes que formarían el uso de los agroquímicos en este lugar. En la asesoría agrícola, como vemos, el autoconsumo tiene un porcentaje del 30%. El 30% de los productores no cuenta con asesoría agrícola. El 35% de los productores contrata asesoría agrícola, pero en tiendas, lo que quiere decir que deben comprar los productos en sus tiendas de distribución, y solo el 35% contrata técnicos independientes, lo que deja ver que el suministro de los agroquímicos es inadecuado. El análisis de laboratorio, el 45% de los productores no realiza análisis de laboratorio, y solo el 19% de los productores realiza análisis de laboratorio a suelo o agua, lo que quiere decir que la aplicación de los agroquímicos es con base solo en la experiencia o en la recomendación, y no justamente en el requerimiento del sustrato. El uso de agroquímicos. Actualmente de los productores entrevistados, el 32% utiliza exclusivamente agroquímicos de origen químico, el 52% está en la transición de utilizar agroquímicos de origen químico a origen orgánico, y el 18% de los productores ya utiliza solo productos de origen orgánico. ¿Por qué es importante esta línea? Porque
el impacto que causan el uso inadecuado de agroquímicos afecta las propiedades físicas tanto de suelo y puede afectar las de agua. Las propiedades de suelo son las propiedades del suelo que afecta son físicas, biológicas y químicas. Las propiedades físicas, bueno, genera abrasión y pérdida de la estructura del suelo. En las propiedades biológicas puede eliminar la microbiología natural del suelo como hongos, bacterias e insectos. Y en las propiedades químicas cambia el pH del suelo, así como la conductividad eléctrica, lo que lleva a infertilidad en las tierras. ¿Qué ocurre con el uso inadecuado en el agua? Bueno, existe el riesgo de manejo y de residuos. El riesgo es que no se tenga un buen manejo del sistema de riego y un buen manejo del régimen de riego, lo que implique que estén suministrando agua en exceso a los cultivos. El manejo, que los residuos de fertilizantes sean vaciados en fuentes de agua limpia, o que los residuos, que el uso de agroquímicos rebase el filtro de la capa de protección de las aguas subterráneas y contamine las aguas de donde tomamos el agua corriente. Y bueno, en las personas, el nivel genotóxico. Ortega en 2016, en un estudio Le sobre el quedan nivel 3 minutos. sí, claro, del manejo de agroquímicos, se encontró que los jornaleros que laboran en invernaderos de baja tecnología muestran una mayor frecuencia de células con anomalías nucleares debido al efecto de condiciones laborales y exposición a los plaguicidas. En el municipio de Aquixla, la mayor parte de los invernaderos es de baja tecnología. Bien. Los resultados muestran que los actores consideran que no es suficiente, que no será suficiente el agua en el futuro. Pese a ello, no visualizan las razones ni consideran que exista un importante riesgo de agotamiento o contaminación del recurso y el consecuente incremento de los conflictos en la comunidad. Quitar el agua a los de siempre y integrarla a los que no tienen es parte del discurso que divide a la comunidad, que en tiempos electorales es tomado para confrontar a los ciudadanos y dividirlos entre los productores tecnificados y los no tecnificados. El conocimiento de los productores sobre el uso y consumo del agua no es suficiente para la implementación de medidas de promoción de uso racional y cuidado del recurso. Por lo que se hacen las siguientes reflexiones. Es necesario hacer del conocimiento de los productores que el actual uso y manejo del agua no es sostenible para el cultivo de tomate rojo en invernadero. Crear conciencia en la población para el cuidado y uso racional del recurso. Es necesario hacer conciencia sobre la importancia de que los productores tengan asesoría técnica agrícola para que el suelo pueda estar bien tratado y disminuir el riesgo de daños tanto en suelos como en mantos acuíferos. Que los beneficiarios de los distintos manantiales a explotar deban presentar un impacto ambiental como requisito para la obtención del permiso de explotación y, por tanto, mitigar los impactos que se generen de la explotación del agua. Gracias. Muchas gracias, Erika, por tu participación. Muy bien, pues vamos a continuar. Ya para cerrar esta mesa, le damos la palabra a Emanuel Bolaños Bautista, María de Lourdes Flores Lucero y Stephanie Sherezada Salgado Montes, de la Facultad de Arquitectura de la UAP, quienes nos van a presentar la ponencia titulada Quemas agrícolas, incendios forestales y cambios de uso de suelo en el paisaje de Puebla. Les damos la palabra. Hola, compañera, ¿puedes dejar de presentar? Sí, eso estoy intentando, pero Gracias. Con calma, ya no, y No, no no te se preocupes. preocupen, yo ahorita le quito Gracias. muchas gracias. Listo. Ya quedó. Gracias. Bueno, a ver, ¿le bajo a mi volumen? Por favor, ¿desea que le otorgue el rol presentador? Pues ¿Va a presentar por usted? sí, por favor. Ok, permítame un momento.
No me permite la plataforma asignarle rol presentador. De hecho, me indica que ya lo tiene. Ok. Pantalla. El doctor Alejandro estaba compartiendo su presentación. Si en No, caso de que no se pueda compartir, Emanuel, si quiere, nos permite con el maestro Alejandro, él nos hace favor de compartir la presentación y ya le va indicando que nos haga pues, favor de ir pasando. en teoría se supone que ya se está viendo mi pantalla. Me dice esto. No, todavía no la vemos. A ver. A ver, Ok, hacemos un a último ver. intento. Sí, que sí cambió la Su presentación. pantalla. Ujú. Ahí está. Ahí va, ya dice. Ya la estamos viendo. Perfecto. Ok. Pues buenas tardes, me presento, soy Emanuel Bolaños Bautista, las doctoras María de Lourdes Flores Lucero y la doctora Stephanie Sherezada Salgado Montes son mis asesoras. Les presento parte de la investigación doctoral, una parte del trabajo que enmarca mi trabajo de tesis, que se llama Quemas agrícolas, incendios forestales, cambios de uso de suelo en el paisaje de Puebla. Quisiera hacer la anotación primero de que el fuego y la génesis, el origen de la agricultura en Mesoamérica están íntimamente ligados. Los antiguos cazadores y recolectoras, grupos nómadas, emplearon al fuego en quemas inducidas para pues, promover cotos de cacería en sitios estratégicos y simultáneamente permitir el crecimiento de plantas útiles para nosotros, lo cual aceleró el proceso de domesticación vegetal y dio origen al sistema agroalimentario conocido como sistema agroalimentario Milpa, formado por el maíz, frijol, chile, calabaza, tomates, amaranto, etc. Actualmente el fuego sigue siendo empleado como una de las herramientas del campesino mexicano. No obstante, esto también acarrea actualmente algunas problemáticas, puesto que más del 90% de los incendios forestales que ocurren en el país están derivados de actividades humanas, principalmente las quemas de monte y las quemas agrícolas, que en cualquiera de los dos casos suelen salirse de control y provocar un incendio forestal cuando no son bien manejadas estas quemas de monte o quemas agrícolas. La información que les presento eh, tiene el contexto de lo que denominamos el paisaje de Puebla, ¿sí? Limitado por el Popocatépetl, el Ista, la Malinche, el nacimiento de la Sierra del Tenso y al centro el Valle de Puebla. El trabajo se va a estar orientando y dirigiendo principalmente al municipio de Tochimilco, pero en este marco geográfico se presenta la mayor parte de la información del presente trabajo. Muy rápidamente, en Tochimilco, como en el resto de la zona que les voy a presentar, sí se presentan o se han presentado en los últimos 20, 21 años quemas agrícolas e incendios forestales, principalmente en zonas de agricultura de temporal, agricultura de riego, bosques, vegetación secundaria y praderas de alta montaña, lo que son los acatonales alpinos, las zonas altas de las montañas. Bueno, este trabajo ha sido, en este caso similar al de mis compañeros y compañeras, también una implementación de la percepción remota y sistemas de información geográfica empleando el software QGIS, utilizando información del sistema de incendios forestales, los puntos de calor, que es un sistema con el que cuenta México para detectar emisiones calóricas que casi siempre son incendios forestales o quemas agrícolas. Se han empleado en otra parte del trabajo que también vamos a ver, imágenes del sistema Landsat 5, 7 y 8 e información geográfica de INEGI, Conagua, RAN, Conavio, y hay aportaciones obviamente también propias del trabajo. Aquí podemos ver los registros que se han presentado de puntos de calor
entre el 2000 y 2020 son 8.974 registros en estos 21 años de análisis para esta zona, que corresponden a zonas agrícolas y zonas forestales. Ya entrando a la parte del análisis de incidencia, de temporalidad de este análisis, de estos puntos de calor, podemos ver que entre el 2000 y 2015 el número de registros es más o menos estable. A partir del 2016, la cantidad de registros es notablemente mayor. El 2021 no lo computé, pero porque se sigue registrando, pero es un número similar al 2019-2020. ¿Cuál es una de las primeras conclusiones a las que llegamos? Es que efectivamente contamos con una temporada de quemas agrícolas e incendios forestales para esta zona, que inicia en el mes de diciembre y termina en el mes de mayo. Así ha sido preponderantemente en estos 21 años. Ahí se puede ver claramente que febrero, marzo y abril son los meses más álgidos para el tema de quemas e incendios forestales, para esta zona en concreto. En cuanto a las condiciones prevalentes de lluvia, temperatura y robustez de la vegetación, vamos llegando a la conclusión de que la temporada de quemas agrícolas e incendios forestales tiene dos fases. Una de meses fríos y secos, diciembre a febrero, y otra de meses cálidos y secos, marzo a mayo. Mientras que la robustez de la vegetación en esta temporada, de diciembre a mayo, va perdiendo vivacidad la vegetación. Ahora, la incidencia de estos registros es muy importante esta tabla porque la agricultura de temporal es la que tiene poco más del 50% de los registros. La agricultura de temporal es agricultura de subsistencia, de autoconsumo. Entonces es muy significativo este dato. Y la agricultura de riego significa el 9% de los registros en estos 21 años que les presento. Esto es importante, agricultura de temporal y riego, porque deja ver cosas que hablan los especialistas de que el uso del fuego por el campesino es visto para ahorrar recursos, porque se cree cotidianamente que quemar herbáceas o restos de las cosechas en la tierra de cultivo ayuda a la incorporación de nutrientes. Muchos especialistas hoy en día dicen que esto no siempre es cierto y que muchas veces es contraproducente, agota los suelos, modifica sus condiciones químicas. Y bueno, las coberturas antrópicas, aquí hay trabajo a futuro que tenemos que hacer. Hay muchos puntos de calor, es significativo. Los indicios que tenemos hasta el momento es que estos puntos de calor se están dando en zonas periurbanas y zonas rurales principalmente. Ahora, la vegetación secundaria son estas zonas en donde la vegetación original se perdió, donde los usos intensivos, ya sea de fuego, cambios de uso de suelo, han sido tan severos que ha cambiado la estructura de la vegetación, la estructura natural, la estructura nativa. Y el 14.2% de la vegetación nativa, bueno, de los registros en vegetación nativa, indica que ya hay presión antrópica en zonas boscosas, que pensaríamos que están bien conservadas, pero que ya hay actividades o presencia del fuego. Ahora, otra parte del trabajo que les estoy presentando son los análisis de severidad. Aquí es cuando ya empleamos nosotros lo que son la percepción remota y otras técnicas de sistemas de información geográfica. La severidad en cuanto a la presencia del fuego se divide en severidad de primer orden, que es los vestigios que deja un incendio en la vegetación, mientras que la severidad de segundo orden es los perjuicios ecosistémicos que deja el fuego, es decir, tomando en cuenta perjuicios que pueda haber en el suelo, en la vegetación, en la capacidad de retención de humedad, etc. Ahora, la severidad de primer orden se hizo por medio del Normalized Bond Ratio. Es un análisis de percepción remota que permite detectar zonas que tienen o tuvieron calcinación en un momento determinado, es decir, vestigios de un incendio forestal. Para esto empleamos imágenes de Landsat 578 de entre el 99 y 2020. Es un análisis que requiere un antes y un después para cada temporada de quemas e incendios forestales, y se obtuvieron las áreas de severidad de calcinación de severidad media, alta y alta. Aquí está un ejemplo
lo que vemos es un modelo digital de elevación en el cual puse encima NDVRs o Normalized Bone Ratio de diferentes años. Cada color es un año de temporada de quemas e incendios. La parte alta, donde vemos los polígonos amorfos, son zonas boscosas de Zacatonal alpino en el Iztaccíhuatl, y podemos ver patrones rectangulares, algunos casi circulares, en las zonas agrícolas, donde hay presencia del fuego, ¿sí? Bueno, el análisis de severidad de segundo orden se aplica por medio de álgebra de mapas e interpolación, ¿sí? De distintos aspectos que influyen en la capacidad de resiliencia, de respuesta de un ambiente o un espacio determinado ante la presencia del fuego. Entonces, ¿qué aspectos especialistas como Jerzy Randowski, Medrano, Macera, otros, dicen que hay que tomarse en cuenta para saber qué tan resiliente o qué tan vulnerable, vamos a ver más adelante, es un ecosistema, un ambiente? El tipo de suelo, la inclinación del terreno, qué tan empinado está, la zona de la microcuenca, es decir, si es la zona alta de la cuenca, la media, la baja, el régimen de agua de ladera, es decir, si son zonas de escurrimiento, el tipo de cobertura del terreno, ¿sí? Si son zonas agrícolas, boscosas, selvas bajas caducifolias, suelos desnudos, etcétera. Las precipitaciones pluviales, acá es un tanto ya más complejo manejarlo, porque hay que tomar en cuenta qué tan intensas son o qué tan escasas son las precipitaciones. Y la severidad del incendio, el NDVR, los índices de calcinación. Ahora, ¿a qué hemos llegado? Sí, por ejemplo, vemos aquí un pedacito de una imagen que tiene una imagen satelital de fondo y la nube de puntos, la cartografía que nos indica qué tan vulnerable es o qué tan severo ha sido un incendio en un lugar determinado. Y bueno, vamos a ver más adelante qué nos permite esta cartografía que ya fue generado dentro del trabajo de investigación. Bueno, primero que nada, contar con una ponderación relativa, ¿sí?, de la vulnerabilidad en un área de estudio que centramos por cuestiones de cómputo, de costo computacional, solo nos quedamos con el Popocatépetl. Aún así son miles de hectáreas. Ya contamos con un mapa de los niveles de vulnerabilidad ante una actividad humana como es el fuego, ¿sí? Recordemos que la mayoría de la presencia del fuego es en zonas agrícolas y que la mayoría de los incendios forestales se deben a actividades humanas, ¿no? Y muchas de ellas agrícolas. Y bueno, tenemos ahora la capacidad de evaluar la severidad de segundo orden, es decir, qué tanto daño hubo a un ecosistema donde se presentó el fuego o un espacio determinado para evaluar eventos determinados. Como trabajo a futuro, pues es básicamente el análisis geográfico de este resultado preliminar para evaluar los distintos eventos incendiarios en la temporada que estamos analizando, 2000 al 2020, vamos a llegar al 2021-22 eventualmente, evaluar los efectos económicos, ambientales y sociales de las zonas donde se presentan o se presenta este fenómeno, porque al generar nosotros un análisis o una cartografía de vulnerabilidad y evaluar los efectos de un evento determinado, también queremos ver cómo esto se revierte en las comunidades donde se presenta el fenómeno del fuego. Bueno, también 3 pretendemos minutos, por favor. sí, investigar la relación del fenómeno del uso del fuego en los cambios de uso de suelo en la zona de estudio. Tenemos ya evidencias preliminares que apoyan esta tesis, pero necesitamos reforzar, apuntalar para desmentir si hay realmente una relación o afirmar esta situación y en qué contexto se da, si es que existe. Y bueno, pues también pretendemos, y de esto ya hay un camino avanzado, incentivar la colaboración con las autoridades con injerencia en temas forestales y la comunidad donde vamos a centrar nuestros esfuerzos. En este tema ya tenemos un acercamiento con autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que esta tecnología se aplique en el Iztapopo y también con las nuevas autoridades o las autoridades que van a entrar la nueva alcaldía del municipio de Puebla para
hacer esto en la Malinche y foguear este método. Bueno, la importancia de esto, nosotros vemos es que podemos mejorar la capacidad, pasar de lo reactivo a pasar a la cuestión preventiva, porque al detectar las zonas que son más vulnerables ante la presencia del fuego, se pueden dirigir los esfuerzos humanos y económicos del Estado a lugares muy estratégicos y bueno, esto mejorará las capacidades, tenemos confianza de que se concrete con la CONAM y con el municipio, mejorará las capacidades de respuesta y de prevención. De momento esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muy bien. Bueno, pues con esta ponencia cerramos esta mesa y ahora lo que vamos a realizar es dar un espacio para preguntas y comentarios. Bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas en el chat. De hecho, hay algunas felicitaciones. Hay felicitaciones para Jerjes por parte de Emanuel Bolaños y por parte de Ana Flores. Hay una pregunta para Emanuel que dice, ¿de qué manera afectaría a la población cambiar el uso del fuego por alguna alternativa? ¿Cuál sería la alternativa y si es viable para la comunidad? No sé si Muchas guste gracias. responder. Ujú. Sí, creo que ese es uno de los temas, porque el uso del fuego obedece a cuestiones culturales de un modo de vida, el modo de vida campesino, es algo que se ha heredado. Y la, creo que yo, siendo muy honesto, ahorita no me atrevería a decir cuál sería una posible solución. Creo que lo que hay que trabajar con una comunidad en concreto, que sería como lo humanamente posible para una persona, un grupo de investigación, sería enseñarles sobre los efectos que puede tener el fuego en un lugar determinado y que ellos puedan decidir dentro de su oficio qué otras opciones tienen para desarrollar su oficio en consonancia con el ambiente y las condiciones del ambiente en donde lo desarrollen. Entonces creo que la solución tiene que ser eh, conjunta con la comunidad, tomando en cuenta el oficio campesino que es milenario en el caso de México y apoyar la academia y también las autoridades, pues que, como dirían ellos, que coadyuven, ¿no? No se le oye, Lilian. Perdón, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, justo sumando a este comentario y esta pregunta por parte de Ana, sí, sin duda tiene que ser un intercambio de saberes, de conocimientos entre la comunidad y la academia, las autoridades, digamos, es una participación, digamos, desde distintas áreas y también es una apuesta a considerar el poder hacer más partícipe, ¿no? A la comunidad, acercarse en ese tenor de poder también plantear quizá posibles formas de resolver el problema desde la comunidad. Me parece que la fuerza comunitaria es una fuerza importante, ¿no? Y la organización de una comunidad siempre va a incidir, ¿no? En cómo van digamos, a dar respuesta ante las situaciones y los embates, ¿no? De estos fenómenos y pues de estas situaciones que pues han invadido no solamente en nuestro país, en nuestra región, sino en otras partes del mundo, ¿no? Siempre la suma de esfuerzos es lo más importante, ¿no? Considerar siempre las distintas perspectivas. Por aquí hay una pregunta por parte de Emilio Blas para Uriel. Dice, ¿cuáles son los principales factores que hacen que los habitantes de estas zonas en riesgo se mantengan en estas zonas? O si existe un plan de contingencia o de desplazamiento para estas personas. Sí, claro. Bueno, la situación por la cual la población está en esos lugares es que es un terreno barato. Realmente, cuando hice las encuestas por llamada, todos me decían lo mismo, que estaban ahí porque el suelo era muy barato y porque no había una regulación, entonces pues no tenían que pagar pues permisos y era muy fácil situarse en esa colonia. Y si existe algún plan de contingencia, no.
no sé si vieron la presentación, pues no hay ningún plan de contingencia ni siquiera para el municipio de Jicotepec. Apenas está haciendo uno por parte de Protección Civil y esperemos que funcione. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas por parte de las plataformas, maestra Mariana, si hay algún comentario o preguntas en las redes sociales. Sí, Sí, bueno, hay una recomendación para Emanuel, si probablemente su trabajo se enriquecería mucho con lo que se va a poner en en el simposio 8, me parece, el último, por parte del doctor Ernesto Licona, y para ver esta implicación de las quemas, ¿no? En términos de la cosmovisión y de las relaciones sociales. Y para Eduardo y para Uriel, si hacen uso de algún programa o software especial para trabajar estos sistemas de información geográfica que presentan. No sé si se escuche mi voz. Se escucha muy bajito, pero sí, logramos escuchar. Adelante. Levanto un poco el volumen. Sí, y qué bueno que Sí, me dan mejor. la oportunidad de comentarles que yo, como muchos que ya trabajábamos desde hace tiempo con sistemas geográficos, empezamos con sistemas pagados. Había que pagar la licencia para poder instalarlos y usarlos. Pero hemos estado en la tendencia últimamente de buscar sistemas libres que hagan lo mismo que hacían los sistemas pagados, que por cierto son muy caros, como el ArcGIS. Bueno, pues hay dos alternativas, por lo menos para el trabajo que yo hice. Yo usé como sistema geográfico el sistema QGIS, que esas letras vienen de Quantum GIS. Cualquiera puede buscarlo por internet, bajarlo e instalarlo en su máquina, completamente gratuito. Y también el sistema GCLASS, que es un sistema desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos y que lo pusieron también al alcance del público gratuitamente. Entonces, mientras esos sistemas no se usen con propósitos comerciales, que ya estuviéramos teniendo eh, ingresos por el uso de esos sistemas, se pueden usar abiertamente y cada vez que van mejorando, encontramos que con esos podemos hacer exactamente lo mismo que se puede hacer con sistemas comerciales como ArcGIS. Entonces, mi trabajo es un ejemplo de uso de esos dos sistemas y que pueden ver los resultados, y los amantes de ArcGIS podrían ver que los resultados son muy parecidos a los que ellos hubieran logrado con ese software. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Jerjes. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo, igual a los compañeros de la mesa. O si hay algún otro comentario, pregunta por parte de los asistentes. No, maestra, son todos. Ok. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, pues en ese sentido, pues entonces daríamos cierre de esta mesa número 2, espacios de riesgo. Ya estaríamos cerrando esta mesa y pues más bien les agradecemos muchísimo, muchísimo a las y los asistentes a esta jornada de trabajo del Congreso. Les agradecemos de igual manera a las y los ponentes también que han presentado estos trabajos a lo largo de este día. Y pues más bien nos queda invitarles a que continúen en el Congreso, que participen en las siguientes actividades de las mesas vespertinas
que iniciarán a las 3 de la tarde por esta misma plataforma. Así que si no hay más, tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta pronto y muchas gracias.